Bienvenidos estudiantes de sexto grado en esta ocasión al canal de Prof. Gerald. Gracias una vez más por estar con nosotros. Tenemos en este momento el contenido 1.6, construcción de figuras simétricas. Vamos a leer nuestro presaber y nos dice: completa la siguiente figura para que sea simétrica respecto al eje R. Tenemos la figura, tenemos el eje acá, el eje R, y tenemos una parte de lo que es la figura. Ahora, para que sea simétrica tenemos que seguir los siguientes pasos. En primer lugar, hay que marcar los vértices. Yo ya los tengo ubicados y marcados en orden correlativo o alfabético en este caso. Ahora, en el siguiente paso, ¿qué vamos a realizar? Bueno, vamos a utilizar la cuadrícula para contar la distancia desde cada vértice hasta lo que es el eje de simetría y dibujar los vértices correspondientes. Por ejemplo, en el caso del vértice B al eje de simetría hay un cuadro de distancia o de longitud. Entonces, el siguiente punto en este caso quedaría acá. Es decir, si aquí hay un cuadro, entonces de aquí hacia acá tendrían que haber dos cuadros de distancia. En el caso del punto C, del C hacia el eje R, hay un cuadro de longitud o de distancia. Entonces marco acá el otro punto. Vamos para en el caso del punto D o del vértice D. Aquí hay dos cuadros de distancia hacia el eje de simetría, significa que lo duplico y tendríamos el punto acá, el punto correspondiente o el vértice correspondiente. Para el caso, veamos en el caso del punto E, hay dos, también vamos a marcar acá. Y en el caso del vértice F, en este caso hay un cuadrito de distancia y marcamos ahí el punto. Ahora vamos a trazar los lados uniendo los vértices en el mismo orden que tiene la figura original. Veamos, marquemos acá según el orden. Ya lo tenemos ahí los vértices correspondientes. Luego vamos hacia acá. Luego venimos y marcamos acá, luego acá y finalmente unimos este punto con este punto. Y ya tenemos lo que es la figura completa. Ahora podemos decir, para construir una figura simétrica dada una parte de ella, como en este caso, y un eje de simetría, en primer lugar vamos a trazar las líneas perpendiculares al eje de simetría que pasan por el vértice. Ubicamos los vértices correspondientes sobre la perpendicularidad y del lado opuesto del vértice, manteniendo la misma distancia al eje de simetría. Y por último vamos a trazar los lados correspondientes uniendo los vértices en el orden que están en el original. Vamos a realizar otros ejercicios para que quede con mayor claridad. Vamos al caso de los ejercicios que nos dice: completa la figura para que sea simétrica respecto al eje R. Tenemos dos figuras, tenemos trazada la parte del dibujo y el eje de simetría, una vertical y una horizontal. Comenzamos con el caso del literal A. Marcamos lo que son los vértices en primer lugar. A, B, C, D, E, F y G. Ahora vamos a contabilizar del punto a lo que es al eje de simetría cuántos cuadros de distancia hay para luego marcar o duplicar en este caso. De A hacia el eje de simetría hay 2, eso significa que habría 4 cuadritos de aquí hacia acá. Veamos en el caso del B. Aquí hay 3 cuadros, significa que habrán
3 cuadros. De aquí hacia acá, ¿verdad? Vemos ahora la distancia de C hacia el eje de simetría y 3 espacios. Entonces el otro punto o el vértice correspondiente quedaría de esta forma. Ahora del punto D hacia acá hay 2 cuadritos. Significa que aquí tendría que ser el otro punto. Para el caso E, aquí hay punto vértice, hay una distancia de un cuadrito, tendría que ser acá. Luego hacia abajo recorremos, luego de G hacia el eje de simetría hay 2 espacios. Ahora sí, vamos a marcar los puntos, vamos a trazar rectas y nos quedaría de esta forma. Acá hacia acá, vemos que luego sería hacia acá, luego iríamos para acá, trazamos, luego vendría este para acá y los unimos acá y ya tenemos la figura completa. Vamos al caso del literal B. Marcamos los puntos, los vértices A, B, C, D, E, F, y ahí entonces veamos ahora de A hacia el eje de simetría hay un cuadrito, de B serían 2, sería 4 en este caso, de aquí hacia acá por supuesto. Luego de C haríamos acá, luego de D hay 3, significa que aquí estaría el vértice correspondiente, luego E hay 2, iría acá, luego F sería acá. Ahora sí, comenzamos a unirlos. Veamos. Hacia acá. Luego vendríamos hacia acá. Luego acá. Y acá. Para terminar la figura. Muy bien. Espero que hayas aprendido y lo practiques tú en tu cuaderno cuadriculado. Gracias y bendiciones. Saludos a todos.